Bienvenidas y bienvenidos a Otra Historia. El 15 de marzo del año 44 a.C. fue un día que cambiaría el curso de la vida en Roma. Un líder indiscutible, un visionario, un hombre que se había elevado por encima de todos y que, en unas horas, caería traicionado por aquellos en quienes más confiaba. Pero, ¿quién era realmente Julio César? ¿Cómo llegó a convertirse en el hombre más poderoso de Roma, amado por el pueblo y odiado por sus enemigos? Hoy te traigo la historia de una de las mayores conspiraciones de todos los tiempos, pero antes no olvides suscribirte y dejarme un like para que puedas seguir creando contenido enteramente gratuito. También puedes dejarme en los comentarios posibles temas históricos que te gustaría tratase en próximos vídeos. En Otra Historia tu opinión siempre es importante. Ahora sí, comenzamos. Cayo Julio César nació en el año 100 a.C., en el seno de una familia patricia con una historia ilustre, pero sin demasiada fortuna ni influencia política. Su padre fue senador mientras que su madre pertenecía a una reconocida familia de la nobleza plebeya, un estamento social que agrupaba a los plebeyos más ricos. Desde joven, mostró una ambición desmesurada y una inteligencia fuera de lo común. Su primera gran prueba llegó cuando, con tan solo 25 años, fue apresado junto a la isla de Farmacusa por piratas del Mediterráneo. En lugar de rogar por su vida, se comportó como un líder nato, prometiendo que capturaría a sus raptores y los castigaría, y cumplió su palabra. Desde ahí, su ascenso fue imparable. Se destacó como general en Hispania y luego en la Galia, donde llevó a cabo una de las campañas militares más impresionantes de la historia. Derrotó a tribus bárbaras, expandió los territorios de Roma y se convirtió en un héroe entre sus tropas. Pero su verdadero desafío no estaba en los campos de batalla, sino en los pasillos del Senado romano. Tras su triunfo en las Galias, la ambición de César parecía no tener límites. Cuando el Senado y su antiguo aliado Pompeyo quisieron frenarlo, no se detuvo. Cruzó el río Rubicón. El Rubicón señalaba el límite entre la Galia Cisalpina e Italia, y según la ley romana, ningún gobernador provincial podía atravesarlo al frente de sus tropas, so pena de ser declarado enemigo público. César era plenamente consciente de las consecuencias que tendría el hecho de atravesar el río con sus legiones. Fue en esa ocasión cuando pronunció una de sus frases más famosas para la historia. Alea jacta est. La suerte está echada. La arriesgada jugada protagonizada por Julio César sería considerada en el futuro como el principio del fin de la República Romana, el régimen que durante 4 siglos, desde la expulsión de los reyes etruscos, había encarnado los ideales romanos de igualdad y libertad. Pompeyo y gran parte del Senado huyeron de Roma, incapaces de oponer resistencia inmediata a César, quien avanzó rápidamente hacia la capital y tomó el control sin apenas oposición. César se dio cuenta de que era recibido con los brazos abiertos por súbditos cansados de la oligarquía senatorial, de la corrupción y de la pobreza, y querían ver en él a su salvador. Finalmente, después de varias batallas, Julio César venció a Pompeyo y sus hombres. Pompeyo huyó a Egipto, donde fue asesinado por orden del faraón Ptolomeo XIII en un intento de ganarse el favor de César. Este hecho disgustó a César, quien intervino en la guerra civil egipcia entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII. Apoyó a Cleopatra, quien se convirtió en su aliada y amante, consolidando su poder en Egipto. Tras estas campañas, César regresó a Roma y fue nombrado dictador, iniciando una serie de reformas políticas y sociales. Los romanos lo veneraban porque les ofreció estabilidad y una visión de grandeza. Implementó reformas sociales y económicas, otorgó tierras a los veteranos, mejoró el calendario y ofreció espectáculos gratuitos para el pueblo. Para muchos, era el salvador de Roma, un hombre que traía orden en un tiempo de caos. Pero no todos lo veían con buenos ojos. Para los senadores tradicionales que temían la pérdida de su poder, César no era un salvador, sino un tirano. Su acumulación de títulos, el hecho de que se autoproclamara dictador vitalicio,
con su aparente deseo de concentrar todo el poder en sus manos, les hacía temer que estuviera destruyendo la República. Y así nació la conspiración. Los senadores, entre los que estaban los antiguos aliados de Pompeyo, veían a César como una amenaza para la República. César tomaba decisiones a menudo sin consultar con el Senado, controlaba la tesorería y compraba la lealtad del ejército prometiendo tierras de propiedad pública a los soldados. También estampó su imagen en monedas, se reservó el derecho de aceptar o rechazar magistrados electos y, lo más grave de todo, se rumoreaba que estaba planeando autoproclamarse rey. En una Roma decididamente antimonárquica, que llevaba casi 500 años orgullosa de ser una república, ser acusado de desear un trono era un insulto muy serio. Puede que más de 80 personas estuvieran involucradas en el complot para asesinar a Julio César, y todos eran miembros de su círculo más cercano, los enemigos a los que había perdonado y los amigos a los que había ascendido. Lo que hizo que se uniesen fue un sentimiento común: el miedo a que César concentrase demasiado poder en sus manos y acabase destruyendo las instituciones democráticas de la República. El autor intelectual del crimen fue Cayo Casio Longino. Consciente de que quizá él no era la persona adecuada para liderar la acción, buscó un cómplice de más peso, cuyo estatus elevase la legitimidad del ataque. Eligió a Bruto, que en aquel momento era un optimate muy respetado y de buena familia. Así, Casio, que movería los hilos en la sombra, y Bruto, que actuaría como cara visible del plan, forjaron la alianza que acabaría con César. Se dice que Trebonio, uno de los conspiradores que se unieron al complot, tanteó a Marco Antonio, aliado de César, sobre la posibilidad de asesinar al dictador. Al parecer, Marco Antonio rechazó unirse al plan, pero no informó a César de que su vida podía estar en peligro. Cuando Trebonio dijo a los conspiradores que Marco Antonio no les daría su apoyo, estos propusieron matarlo a él también, pero Bruto los frenó. Él creía que deshacerse de César era un acto de justicia universal, pero asesinar también a Marco Antonio sería un acto puramente partisano. Así, decidieron que el día del asesinato de César se asegurarían de que Marco Antonio no entrase en el Senado, por si acaso veía la escena y acudía en su ayuda. Los rumores de que había una conspiración contra César llegaron a sus oídos, pero él decidió ignorarlos. Tanto confiaba en sus senadores que hasta se deshizo de su cuerpo de guardaespaldas. Aún sin protección, acercarse a César no era fácil, ya que siempre iba rodeado de amigos y seguidores. Al final, los conspiradores decidieron que el ataque se produciría durante una sesión del Senado, ya que aquí el séquito de César sería más reducido que en las calles, y además estaría desarmado. El 15 de marzo del 44 a.C., día de la Idus de marzo, o de buen augurio para los romanos, la suerte de Julio César también estaba echada. Casio y Bruto llegaron temprano al teatro de Pompeyo, donde se reunía el Senado. Como estaba prohibido entrar allí con armas, Bruto escondió su puñal entre sus ropas. Otros conspiradores ocultaron sus puñales en las cajas de documentos que tenían a mano. César entró en la sala y los senadores se pusieron en pie. El espacio era reducido y al menos 200 hombres estaban allí reunidos. En cuanto César tomó asiento, los asesinos lo rodearon. El primer golpe cayó en cuestión de segundos. Un instante de sorpresa, luego el frenesí. Dagas que llovían sobre su carne, 23 cortes para acabar con un titán. Una vez muerto César, Bruto caminó hacia el centro de la curia para hablar, pero nadie se quedó para escucharlo. Los demás senadores huyeron aterrorizados, temiendo ser perseguidos. En aquel momento no estaba claro quién era un conspirador, quién no lo era, y si los seguidores de César serían las siguientes víctimas. Los conspiradores creyeron que habían salvado Roma, pero en lugar de libertad, sembraron el caos. Marco Antonio convirtió la muerte de César en una leyenda, un mito que incendió el alma de los romanos. En las sombras, un joven heredero aguardaba su momento, Octavio, quien no descansaría hasta vengar a su padre adoptivo y tomar su lugar.
Si te apasiona descubrir los misterios y curiosidades de la historia, suscríbete. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes al pasado